Seguimos aquí en Alguien nos va a salvar. Ya está con nosotros el doctor Lucio Sánchez. Él es abogado, profesor por concurso en la UBA desde 1984, adjunto a las materias instituciones del Derecho Público en la Facultad de Ciencias Económicas y profesor titular en Derecho Constitucional en el Colegio Nacional Buenos Aires, donde fue vicerrector desde el 86 hasta el 94. Es titular de cátedra en el CBC de la materia Sociedad-Estado, veedor internacional en muchas elecciones, hasta en la de Sudáfrica, con Nelson Mandela. ¿Se acuerdan? Bueno, de eso vamos a estar hablando aquí con el profesor Lucio Sánchez. Lucio Sánchez, buenas tardes. ¿Cómo anda usted? Gracias por venir, un domingo estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación y por el interés que despierta el tema. La provincia de Buenos Aires, en términos electorales, se conoce como la madre de todas las batallas, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que son las elecciones que vienen. Y la pregunta es, ¿por qué los partidos grandes se llevan todo, ¿no? Me refiero a los cargos, ¿no? Y los partidos más chicos no pueden mojar, si bien logran una importante cantidad de votos. ¿Tiene esto que ver con el sistema electoral, el DON o el DOJON y el JARE es el otro? El que se usa en la provincia de Buenos Aires para los cargos de concejal, diputado provincial y senador provincial es un jare a la bonaerense, digamos, porque no es un jare Niemeyer, sino que tiene la triquiñuela, o jeitinho brasileiro, dirían en Brasil, digamos, tiene la trampita porteña. Por un lado, sí es cierto que la provincia de Buenos Aires es la madre de todas las batallas. La provincia de Buenos Aires aporta el 40% del padrón electoral, pero no es menos cierto que se cumple la maldición de que los gobernadores de Buenos Aires no llegan a la presidencia de la República. Cuando el gobernador de Buenos Aires pretendía ser presidente de la República, el presidente Avellaneda traslada a su gobierno, Carlos Tejedor era gobernador de Buenos Aires, se levanta en armas contra el gobierno nacional. Carlos Tejedor suponía que había una rotación implícita entre los presidentes argentinos. Los dos primeros de la Confederación, Urquiza era entrerriano, Derqui cordobés, luego Mitre se levanta en armas contra el gobierno nacional, gana la batalla de Pavón y después se elige presidente, le tocó al tercero, fue un porteño. Después vino Sarmiento, que era sanjuanino, y después Avellaneda, que era tucumano. Entonces él decía que ahora le iba a tocar el turno a un porteño. Entonces Carlos Tejedor quiere ser presidente, Avellaneda se inclina por su ministro de guerra que había hecho la campaña al desierto, que era Julio Argentino, o que quería hacer la campaña, que era Julio Argentino Roca, y Tejedor se levanta en armas, sitia Buenos Aires, pero finalmente, después de unos combates terribles, 5.000 muertos, etcétera, en un solo día, los 5.000 muertos, triunfan las fuerzas de Roca. Fue uno de los primeros decretos de necesidad y urgencia en la historia argentina porque Avellaneda traslada su gobierno al pueblo de Belgrano, y allí donde hoy está el Museo Sarmiento, en la avenida Juramento y Cuba, allí se federaliza Buenos Aires. Allí había trasladado a Avellaneda a la Cámara de Diputados la parte que le respondía, la Cámara de Senadores, la Corte Suprema, y él como no tenía dónde vivir, un vecino le presta dónde vivir. Si usted va a la heladería que está en Obligado y Echeverría, va a ver que dice: aquí vivió el presidente Nicolás Avellaneda. Entonces Tejedor tiene esa famosa frase de: si yo tenía los fusileros, tenía la aduana y tenía el puerto y no pude conseguir la presidencia de la República, ningún gobernador de esta provincia disminuida, porque la provincia había perdido el puerto y la aduana, porque habían federalizado el puerto y la aduana, lo va a conseguir nunca. Y eso es cierto. Ningún gobernador de Buenos Aires consiguió nunca la presidencia de la nación por la vía electoral. A Duhalde lo nombró el Congreso, cuando renunció Rodríguez Saá, lo nombró, pero por la vía electoral ningún gobernador consiguió
la presidencia de la República, pese a que hoy día es el 40% de la población. Pero también al mismo tiempo, si usted analiza las elecciones nacionales, todos los presidentes de la República de los últimos 75 años, cuando ganaron la nacional, ganaron Buenos Aires, salvo uno, hay una excepción, Fernando de la Rúa. En el año 1946, Perón Quijano, mercante gobernador. En el año 52, la segunda de Perón, Perón Quijano, Quijano se muere y no llega a asumir, pero no importa, digamos, la fórmula fue Perón Quijano. El caballo Aloé Díaz fue la fórmula, el caballo Aloé, gobernador. En el año 1958, Arturo Frondizi, presidente, el Bisonte Allende, gobernador de la provincia de Buenos Aires. En el año 1963, Arturo Humberto Ilia, presidente, Anselmo Marini, gobernador de la provincia de Buenos Aires. En el año 1973, Cámpora Solano Lima, Videgain Calabró en la provincia de Buenos Aires. En el año 1983, Alfonsín presidente, Armendáriz en la provincia de Buenos Aires. En el año 1989 gana Menem y Cafiero ya era gobernador desde el 87. Ahí la pregunta, Un doctor... minuto y termino. Sí. Después viene la segunda de Menem, Duhalde es reelecto en el año 1995. Gobierno de la Alianza, es la única vez donde gana un presidente de la Rúa y el gobernador de Buenos Aires electo es Rucauf. En la elección de Kirchner o de Cristina, bueno, lo digo rápido, pero digamos, o estaba Solá, o gana Scioli, o vuelve a ganar Scioli. En la de Macri gana Vidal, del mismo partido, y ahora en la de Fernández gana Kicillof. Es decir, en general el que gana la nación gana Buenos Aires, salvo una sola vez desde el 45 a la fecha, que fue de la Rúa, que tenía signo contrario, y al mismo tiempo Buenos Aires tiene un peso electoral fenomenal, claro, pero nunca sus gobernadores llegaron a presidente. Claro. Es una paradoja, pero yo creo que hay que tomarla en el análisis, porque si no uno pierde perspectiva. La segunda cuestión, o la segunda parte de la pregunta, sí. El sistema que hay en la provincia de Buenos Aires, uno lo podría definir para lo simple como cociente y mayores restos, pero se excluye de la posibilidad de recibir cargos aquel que no obtiene un cociente igual a 1, para que lo entienda la gente. Eso. En la provincia de Buenos Aires existe el régimen municipal y los municipios en la provincia de Buenos Aires hasta 50.000 habitantes tienen 6 concejales, hasta 5.000. De 5.000 a 10.000 tienen 10, de 10.000 a 20.000 tienen 12, de 20.000 a 30.000 habitantes 14, de 30.000 a 40.000 16, de 40.000 a 80.000 tienen 18, de 80.000 a 200.000 habitantes tienen 20 y más de 200.000 habitantes tienen 24 concejales. Vicente López, San Isidro, claro, La Matanza. Pero también aquí es un problema de perspectiva. La provincia de Buenos Aires tiene 307.000 kilómetros cuadrados. ¿Sabe cuánto tiene Italia? 301.000. Es decir, que la provincia de Buenos Aires es más grande que Italia. Sí. ¿Sabe cuántos kilómetros cuadrados tiene Alemania? 350.000. Es prácticamente... Ahora, en Alemania viven 83 millones de personas, 232 habitantes por kilómetro cuadrado. En Italia viven 61 millones y medio, 200 habitantes por kilómetro cuadrado. En la provincia de Buenos Aires viven 18 millones de habitantes, es decir, hay uno cada 53 kilómetros cuadrados. Entonces, tiene la misma superficie que Italia, la misma superficie que Alemania, pero vive un tercio de la población menos de un tercio de la población de Italia y menos de un cuarto de la... Y ni que no comparemos el Producto Bruto, no comparemos el Producto Bruto, porque entonces nos tenemos que cortar la vena. El conurbano concentra esa población y entonces, si nos vamos a Carlos Tejedor, nos vamos a Tandilo, nos vamos para abajo, no la provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios. Sí. 83 municipios tienen menos de 50.000 habitantes. Exacto, 91 tienen menos de 65.000. Sí. Entonces, bueno, si 90 municipios tienen menos de 60 y pico de mil habitantes, quiere decir que están eligiendo 6, 10, 12 o 16 concejales. Entonces, mientras que
usted para ser concejal en La Matanza tiene que sacar más votos que es prácticamente un diputado en casi todas las provincias y más votos que un senador por Tierra del Fuego. Es decir, que el concejal de La Matanza es más en voto que un diputado por una provincia pequeña o más que un senador por Tierra del Fuego. Por otro lado, usted tiene 90 y pico de municipios que eligen 5 personas, porque los consejos deliberantes se renuevan por mitad. Entonces, si usted tiene 14 concejales, renueva 7. ¿Esto qué quiere decir? Vuelvo a los números. Si usted tiene un consejo deliberante de 14 concejales, que es un pueblo de 30.000 habitantes, renueva 7. Quien saca menos del 14% de los votos... no entra. No puede entrar nunca. Claro. Entonces, y si usted tiene un pueblo chico... Laguna, Alsina, Guaminí, sí. Renueva 3. Con menos del 33% no pone ningún concejal. Entonces, usted, depende del municipio en el que viva, necesita, para los más grandes, para La Matanza, Berazategui, lo que tienen más de dos, el 8,33%. Claro, La Matanza son 70.000 votos. Que claro. Si usted... Sí, pero es el 8,33. Si sí. Usted no llega al 8,33, claro. No le toca a ningún concejal. Claro. Esto quiere decir claro. Que hay un desplazamiento de las minorías. ¿Por qué? Porque las bancas... Pero el 8,33 no de los que votan... No, es así. ¿O de los habitantes? Quería explicarlo fácil para la audiencia. Usted suma los votos que obtuvieron todos los partidos políticos, pero no cuenta ni los votos en blanco ni los nulos, porque al que votó blanco o nulo no le puede dar un concejal ni le puede dar un diputado. Es decir, claro. El que vota blanco no tiene un diputado que dice yo soy de los votos en blanco, claro. O el que vota nulo. Entonces, suma todos los votos de todos los partidos y los divide por la cantidad de cargos a cubrir. Supongamos que sean 9, porque estamos en un consejo deliberante de 18. Eso le da la cifra repartidora. Esa cifra repartidora pasa a ser el divisor, es decir, los votos de cada partido dividido en la cifra de repartidora le da las bancas por cociente. Entonces me tocaron 1 o 2 o 3 bancas. Las que no pudo repartir, que se llaman bancas flotantes, las reparte por los restos mayores. En una división existe dividendo, divididor, cociente y resto. Bueno, en el sistema de cociente y mayores restos Ojare, aun cuando usted haya sacado menos de 1, es decir, 0,999, usted le puede tocar. En cambio, en el sistema de Buenos Aires, usted queda anulado. Entonces, solo reparte entre los que sacaron un cociente mayor o igual a 1. Doctor, ¿el voto en blanco a dónde va? ¿Para qué elección? Para la de diputado provincial, para la de senador provincial, para la de diputado nacional, para la de concejal, a ningún lado. Ajá. Es decir, no beneficia a nadie ni perjudica a nadie. Pero si la pregunta que usted me hace es en relación con la elección del presidente y vicepresidente de la República, la respuesta es distinta. Porque nosotros tenemos un sistema también muy particular que no existe en otros lugares del mundo, que es un balotage en donde quien gana el balotage lo puede ganar por el 45%. En realidad no es así, es la fórmula más votada que haya obtenido al menos el 45% de los votos válidos afirmativos. Los votos, para recordarle a la gente, se distinguen en 2 grandes categorías: válidos o nulos. Los votos nulos son aquellos por algún partido político inexistente. En la elección del 73, el ERP había puesto boletas del ERP, o cuando la gente tacha la boleta y pone son todos unos hijos de puta, o cuando ponen un papel higiénico sucio, o cuando acompañan un cuerpo extraño dentro de la boleta, que eso en realidad, bueno, es muy difícil de evitar, pero en muchas provincias la gente muy humilde pone una estampita de la Virgen o de Seferino Namuncurá, no
o del Gauchito Gil, no con la intención de anular el voto, sino de darle fuerza a su candidato. Sí. Y bueno, el problema es que una vez que se abre el sobre, queda anulado el voto porque hay un cuerpo extraño. Ese es el voto nulo. Ahora, el voto válido puede ser en blanco o afirmativo. En la República Argentina, con el 45% de los votos válidos afirmativos, es decir, no se computan ni los nulos ni los blancos, usted puede llegar a presidente. Es decir, que quien vota en blanco o nulo en la elección de presidente está favoreciendo al ganador, no importa de qué partido sea, pero al ganador, porque le está disminuyendo el porcentaje de la cuenta. ¿Y el voto electrónico, para usted mejora la democracia? Por supuesto, sí. O la boleta única. A ver, usted no debe olvidarse que nosotros vivimos en Latinoamérica y que Argentina no solo es un país latinoamericano, sino que está al sur de Bolivia y Paraguay. Entonces, usted lo que tiene que pensar que las formas de caudillismo, de nepotismo, de compra de votos, etcétera, perduran en la República Argentina a lo largo de los tiempos. Los Rodríguez Saá hoy gobiernan San Luis. Bueno, cuando Derqui mandó la intervención a San Juan después de y que habían matado al interventor Virasoro, a Benjamín Virasoro, al interventor que manda es el gobernador de San Luis. Adivine cómo se llamaba. Juan Saá. Es decir, que Saá ya gobernaban, los Saá gobernaban San Luis desde 1861 y estamos en el año 2020. Han pasado 160 años. Claro. Juárez gobernó Formosa, fue gobernador, Juárez, Santiago del Estero, fue gobernador en el 52 con Perón. Y se fue recién con Néstor Kirchner, es decir, durante más de 60 años. Don Vicente Leónidas Saadi sale electo gobernador en Catamarca en el año 50 y, bueno, en el 40, no importa, es una anécdota larga, ¿no? Pero la convencia evita de que el gobernador peronista de Catamarca era desleal a Perón. Perón interviene en Catamarca, nombran un interventor, hay elección y gana Saadi. Durante 50, lo terminó echando Menem a Ramoncito, digamos, después que mataron a María Soledad Morales, durante 50 años. Neuquén tiene un sistema prácticamente de partido monopólico, la interna neuquina se resuelve en el MNP neuquino. Entonces, si usted estudia Formosa Gildo Infran, se parece... Hace más de 30 años. Claro, de 27 años, y si le cuenta los de vice... Es como Porfirio Díaz en México. Hay 35 años de la historia mexicana que se conocen como el porfiriato, desde el año 1874 hasta el año 1911, el 25 de mayo del 11, que renuncia Porfirio. Y... ¿Hay solución entonces? ¿Sirve la boleta electrónica? ¿Sirve la boleta única? ¿Puede haber una mejora y una transparencia un poco mejor en el escrutinio, en el acto democrático? De eso no por le quepa la excelencia? menor duda, porque o el voto cantado antes de la ley Sáenz-Peña o el voto en cadena, el voto en cadena, etcétera, va a tender a desaparecer. Entonces hay un mejoramiento. La cuestión es, la gente que va a ir a votar, ¿va a saber cómo se vota? Porque esta es una de las cuestiones centrales. Usted tiene, lo dijo en el introito, en la República Argentina más del 50 y pico % de la gente no terminó el secundario. La Universidad de Buenos Aires tiene 308.000 estudiantes, 100.000 son del CBC. Si usted el primer día de clase les preguntase a esos 100.000 chicos qué representa un diputado, cuánto dura, qué representa un senador, cuánto dura, no lo podría contestar ninguno. Es decir, que ni siquiera la gente que terminó el secundario. Entonces hay un problema de déficit en la educación en esto. El chico hizo 7 años de primario, 5 de secundario y no puede contestar o no sabe para qué sirve el diputado o el senador y lo va a elegir igual, haya terminado el colegio o sea analfabeto. Entonces, usted puede mejorar el sistema poniendo voto
en boleta única, voto electrónico, etcétera. La cuestión es si la gente se siente representada por el cuerpo que está eligiendo. Claro, claro. 17:33, estamos hablando hoy con el doctor Lucio Sánchez, bueno, titular de cátedra en Derecho Constitucional. Esto me interesa muchísimo. Colegio Nacional Buenos Aires. Hay tanto que se habla de este colegio, tal vez hablar un poquito de adentro. Y por la fecha que veo que usted estuvo, ha tenido alumnos interesantes de los cuales queremos preguntarle El algo. actual gobernador y 2 senadores. ¿Era así? ¿Era brillante o era como ahora? Para después la Ahora le pausa, para cuento. después la Listo, pausa. vamos. Muy bien, seguimos aquí en Alguien nos va a salvar. Seguimos hablando con el doctor Lucio Sánchez, como decíamos, titular de la cátedra en el CBC de la materia Sociedad de Estado. Pero hoy, más que nada, nos vamos hacia el Colegio Nacional Buenos Aires, donde fue vicerrector entre el 86 y el 94, y también profesor de ese colegio. ¿Lo tuviste a Kicillof? ¿Y tuviste otros alumnos así que hoy están en la política? Sí, que hoy están en la política. Mariano Recalde, fui vicerrector de Recalde, fui vicerrector también de Martín Lustó, fui vicerrector de Kicillof. A Kicillof después lo tuve como alumno en la facultad, conmigo sacó 10 y tiene medalla de oro en la facultad. Y para hacer medalla de oro, calculen ustedes que de los 308.000 estudiantes que tiene la UBA, económica tiene 65.000. Para ser el mejor de 65.000 del montón no puede ser. ¿Y vos Si tenés 9,90 y pico de promedio, entonces digo, bueno, a Débora Pérez Volpin, que falleció, que fue legisladora, bueno, varios legisladores, diputados. Todos pasaron por el colegio. Bueno, cuento una anécdota de la Convención Constituyente del 96, que hizo el Estatuto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se llamó Convención Estatuyente. Había 4 bloques políticos. La Unión Cívica Radical, que presidía Shuberov, si no me equivoco, el Frente Grande con Graciela Fernández Meijide, el partido de Belis Cavallo, que presidía el presidente de la Asociación de Encargados de Edificio, el que luego fue presidente del Partido Justicialista. Antes estaba con Belis Cavallo, era el primer convencional de Belis, y el Partido Justicialista. Y entonces había que repartir en las sesiones previas las comisiones, quién iba a cada comisión, quién presidía cada comisión, etcétera. Y Jorge Enríquez, que fue radical, pero que después se pasó al PRO y que termina su mandato de diputado ahora, en un momento cuando peleaban todo, dice, bueno, en realidad el bloque más importante de esta convención no es ni el radical, ni el del Frente Grande, ni el peronista, ni el bloque de Belis. El bloque más grande es el del Colegio Nacional de Buenos Aires. Así que con que haya un exalumno del Colegio Nacional de Buenos Aires en cada comisión, poco importa de qué partido sea, vamos a tener una constitución. Y en realidad fue uno de los criterios de reparto, es decir, había tantos exalumnos del Nacional de Buenos Aires, peronistas, de Belis, de Belis había muy poco, pero no importa, radicales, del Frente Grande, etcétera, que uno de los criterios no escrito en ningún lado es que si usted analiza todas las comisiones de la Convención Constituyente del 96, había gente del Nacional Buenos Aires en todas. Qué impresionante, ¿eh? Qué educación pública que teníamos, ¿eh? ¿Y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, tal vez la de más vanguardia? Si usted me pregunta a mí, la constitución de más vanguardia en la Argentina fue la Constitución de San Juan en el año 1928, que introdujo el voto femenino por primera vez. Usted calcule que la mujer vota, claro, la mujer vota a nivel nacional por primera vez en la elección de Perón de 1952, pero Emara Costa fuera la primera diputada en Argentina y toda América Latina en el año 1934, diputada provincial, por supuesto, pero la Constitución... ¿De toda Latinoamérica? De toda Argentina y de toda América, hombre. Emara Costa se llama. Emara Costa fue una mujer que había nacido en el año 1904, que se había recibido de abogada, y Aldo Cantoni, usted recuerde que durante el gobierno de Irigoyen, los hermanos Cantoni le forman en San Juan la Unión Cívica Radical Bloquista.
Bravo, el que fue tantos años jefe del bloquismo sanjuanino, era el hijo ilegítimo de uno de los Cantoni. Entonces, Aldo Cantoni la lleva como fiscal a Emar Acosta a San Juan, y en el año 28 reforma la Constitución sanjuanina. Fue la primera constitución en la Argentina que introdujo los derechos sociales en el plano constitucional. ¿Y la de Ciudad de Buenos Aires es buena? Mucho ¿Cómo la antes. ves? La de Buenos Aires, yo que le voy a decir que yo en la de Buenos Aires fui asesor de 2 convencionales constituyentes, de Martín Urés y del doctor Caviche, y trabajé mucho en esa convención, y a mí me parece muy buena. Se resolvieron cosas que no estaban bien resueltas o de buena manera en la nacional. La cuestión es que se aplique, como todas las constituciones, digamos, uno las tiene, pero la cuestión es que luego regulen el poder político real, ¿no? Que no es que sean solo una hoja de papel. Doctor, ¿sirven las PASO como están planteadas? Bueno, lo primero que tendría usted que definir es qué es lo que quiere. Si usted quiere que sean los partidos políticos los que definan a sus candidatos, el hecho de que la elección sea abierta a todo el público hace que los partidos altamente dogmáticos se puedan ver perjudicados. Si usted es comunista o es trotskista, lo que quiere en la lista es un trotskista y un comunista, no uno que pueda no serlo. Entonces, si vota todo el mundo, usted puede tener un disidente del partido o un alejado del partido que le presenta una lista y termina siendo candidato de un partido que usted no quiere. Ahora, para el resto de los partidos políticos que no son altamente dogmáticos, las PASO son una prueba de ensayo importante. Y por supuesto, lo que es 10 veces mejor es una PASO antes que un acuerdo de cúpula, que es un contubernio. Pero ¿y ahora? Entonces ahora yo, por ejemplo, creo, y por ejemplo ahora lo ve en la provincia de Buenos Aires. Claro. Es muy importante que es muy importante que Manes sea candidato. ¿Por qué es muy importante? Porque en la provincia de Buenos Aires, primero, hay 257 diputados, se renuevan la mitad, la provincia de Buenos Aires tiene 70, renueva 35, de los 35 que renueva Buenos Aires, 14 bancas de las 35 que se están renovando son de Cambiemos. De esas 14 bancas que renueva Cambiemos, 8 son del PRO, 3 de la coalición cívica y 3 son de la Unión Cívica Radical. Las 3 de la Unión Cívica Radical son la de Carlos Alberto Fernández, la de Josefina Mendoza, la de Fabio Kletglas, y las 3 de la coalición cívica, la de Marcela Campagnoli, Javier Campos y Toti Flores. Pero digamos, si tiene 8 el PRO, 3 la UCR y 3 la coalición cívica, si hay interna entre Manes y Santilli o quien fuere, no importa, y gana Manes, evidentemente la relación no va a ser 8-3, va a meter más bancas el radicalismo, va a poder renovar más que 3. Entonces, por supuesto que eso es mejor que se sienten 5 personas en un café a decidir cómo se arma una lista unificada de contubernio entre todos los grupos. Muy bien, muy bien. Doctor Lucio Sánchez, aquí nos saluda el dueño de la radio, Santiago Ponlecica, dice buenísima la entrevista. Y un tipo de radio de mucho tiempo. Esta radio se creó hace muchos años. Y ponía discos cuando eras chico. ¿Sí? No, ese es el hermano. Ah. Este es hombre de radio, netamente de radio. Santiago Ponlecica, que siempre nos está escuchando, le mandamos un abrazo. Y la pregunta es, te saco completamente de contexto y vamos a los bifes de donde uno quiere escuchar. ¿Fuiste veedor en las elecciones cuando Mandela fue presidente? Bueno, no es tan así. A mí me había becado una fundación alemana, la Friedrich Naumann, a Portugal para estudiar la transición a la democracia. Estuve en un seminario allá 2 meses en Sintra, en Portugal, fines del año 93. Cuando volví de Portugal hice el informe para la Fundación Naumann acerca de qué me había parecido el curso. El curso no, el seminario, tuve que dar 28 clases y etcétera, etcétera. Y había gente de todos los países del mundo, muchos africanos, había asiáticos, muchísimos latinoamericanos, etcétera. Y
justo en abril del 94, yo volví de Portugal creo que en enero, febrero del 94, se realizaban las elecciones en Sudáfrica. Entonces la Friedrich Naumann, aquí en Buenos Aires, juntó un grupo de, bueno, yo no me creo un experto, pero digamos, de lo que ellos llamaban los expertos, y me convocaron para monitorear desde Buenos Aires las elecciones, de tal manera que yo no viajé a Sudáfrica, hice lo que se hizo aquí en Buenos Aires, que fue el monitoreo de la elección. Entonces, pasanos 10 tips. Decir que fui vedor es como decir mucho. Bueno, agradecemos tu sinceridad. Pasanos 10 tips que te llamaron la atención de aquella elección. Bueno, a ver, a mí ya me había llamado... 10 minutos. No sé si 10, pero digo, a mí ya me había llamado la atención mucho. En Portugal había dos muchachos de Sudáfrica. Uno que era blanco como la nieve y medio rubiecito. Y yo siempre había visto en los pasaportes que te ponían la nacionalidad y el sexo, masculino o femenino, pero nunca había visto un pasaporte en donde te ponían el grupo racial. Entonces, vos podías pertenecer a 3 grupos raciales distintos: blanco, gente de color o negro. Los negros no votaban en Sudáfrica. ¿Quiénes votaban? Los blancos y la gente de color. Los blancos votaban para el Parlamento blanco y los negros y la gente del color para el Parlamento de la gente de color. Pero los negros no votaban, votaron con Mandela por primera vez. Bueno, el otro muchacho era de piel más bien trigueña, digamos, medio morochito como yo, que no somos morochos profundos, pero que somos morochos, no somos blancos puros como alemanes. Y este muchacho que era medio morocho, ese sí era blanco. Ahora el que era blanco era gente de color. ¿Por qué? Ahí me enteré, porque me explicaron ellos, porque eso yo no lo había leído en los libros. Para ser blanco, considerado blanco, vos tenías que tener tu padre y madre blanca, todos tus abuelos, paternos y maternos blancos, tus bisabuelos, paternos y maternos blancos, tu tatarabuelo, paternos y maternos blancos, y lo que se llamaría el chosno tatarabuelo, o mejor dicho, el abuelo de tu tatarabuelo, también blanco. Pero eso está sacado como Yusanguini. Entonces, si vos no podías probar más que tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos y tus tatarabuelos, pero no podías probar el otro, podías ir a un juez para que reconsiderara tu categoría como blanco. En cualquier caso, que vos no tuvieras todo eso blanco, eras ¿qué? Gente de color. Entonces votabas también, pero en otro parlamento. Y si no, eras negro. Entonces ya eso a mí me choqueó mucho, porque yo nunca lo había visto en un documento, nunca me lo habían explicado, etcétera, etcétera. Después la otra cuestión que por supuesto te choquea es que uno cuando piensa en las boletas electorales, etcétera, por supuesto piensa en el alfabeto. Pero claro, una cuestión es en la República Argentina, donde vos tenés un 3% de analfabetos. Hay provincias donde hay bastante más, pero digo, otra cosa es Rondônia en Brasil, donde tenés 35% de analfabetos, y otra cosa era Sudáfrica, en donde todos los negros eran prácticamente, no todos, pero una gran mayoría eran analfabetos. Entonces la boleta, el tipo no puede distinguir el nombre, no puede distinguir el nombre del partido, no puede distinguir el número de la boleta. Bueno, pero además hay grupos tribales. Entonces la boleta tenía que ser en fotografía, en color, para que él también pudiera distinguir si el candidato ese pertenecía a su etnia o no. Entonces iba el escudo de la tribu, el escudo del partido. Bueno, este es todo un tema muy, 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 muy complejo. Por otro lado, acuérdense ustedes que Mandela había acordado que si ganaba la elección, gana con el 62% de los votos, iba a hacer gobierno con los partidos que sacaran más del 5%. Así que el partido de Klerk, que saca el 14%, el partido de los blancos, digamos, forma gobierno, ahora no me acuerdo el nombre, se me va de la cabeza el tercer candidato, pero forma gobierno con 3 partidos, aunque él tenía el 60 y pico. Es decir, Mandela, pese a 28 años de cárcel, las torturas, las persecuciones, deja de lado atrás para mirar Sudáfrica hacia el futuro, ¿no? Bueno, esto también choquea mucho en un país como la Argentina, en donde siempre la culpa la tiene el gobierno de anterior y todos son unos desastres, que esto y que lo otro, y digamos, siguen hablando de los gobiernos anteriores. Bueno, cómo la gente puede mirar para adelante, lo mismo digamos, pasó en la India con Nehru en el año 47,
cómo él convence a los 200 reyes que se llamaban marajáes, los 200 príncipes de que acepten el sistema democrático. Digamos, son construcciones de personas que son estadistas, miran hacia el futuro. Bueno, una persona como Mandela que estuvo como 30 años preso. Por ¿no? eso, y imagínense los de la India con la ocupación colonial británica. Entonces, bueno, eso te choquea mucho, por supuesto, la cantidad de millones de personas que votaron por primera vez en su vida, que tenían acceso a... Bueno, la incorporación de la gente al voto es todo un proceso. Acuérdense ustedes lo de John Fitzgerald Kennedy, y por algo lo habrán matado, muchos dicen, cuando él anula las poll taxes y las pruebas de instrucción. Las poll taxes eran las tasas, tax en inglés quiere decir tasa, las tasas que se pagaban, el impuesto que había que pagar para poder votar. Si vos sos una familia pobre, de última pobreza, bueno, no vas a ir a pagar el impuesto para votar, pero ir a darle de comer arroz a tus hijos. Claro. Y la otra cuestión era las pruebas de instrucción. En los estados del sur, los negros prácticamente ninguno aprobaba la prueba de instrucción. ¿Qué quería decir? Que cuando vos ibas a la mesa electoral te preguntaban, ¿qué representa un diputado? ¿Cuánto dura un diputado? ¿Cómo se renueva la Cámara? ¿Qué representa un senador? ¿Cuánto dura un senador? ¿Cómo se renueva la Cámara? En general lo bochaban a todos. Como yo acabo de mencionar que si uno le preguntase eso el primer día a los chicos del CBC. Bueno, los blancos... Era como el voto calificado. Los blancos contestaran lo que contestaran, los daban por aprobados y los dejaban votar. Entonces, John Fitzgerald Kennedy anula las pruebas de instrucción para el voto. Entonces, el voto negro va para Kennedy. Entonces, digamos, todo ahora, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, cosa que casi nadie sabe, se aprobó un código electoral de la ciudad de Buenos Aires que permite votar a los extranjeros para las elecciones de jefe de gobierno y de legislador. En la elección última había 22.000 extranjeros para votar sobre un padrón de 2.550.000 habitantes de la ciudad. ¿Saben cuántos extranjeros pueden votar en esta elección que sigue? 477.000 extranjeros. Es decir, que del 0,9% de los votos se pasa casi al 18% del padrón electoral. Yo me pregunto si los partidos políticos saben, claro, no tienen voto obligatorio, pero si te llegan a votar, te vuelcan una elección. Vuelta a una elección. Mirá, porque 18% de los votos es una básicamente estos barbaridad. extranjeros de origen... De cualquier origen. No, pero básicamente, pudiste... Nosotros en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, bueno, por eso tenés al que llaman el chino del PRO. Digamos, hay un legislador que es del barrio chino de Belgrano. Sí, bueno, sí, muy bien. Digamos, vos tenés 200 y pico, digamos, la primer minoría de extranjeros, si yo no me equivoco, es boliviana, la segunda es peruana, la tercera es china, o al revés, la segunda es china, claro, la tercera es peruana. Pero vos estás teniendo miles de personas habilitadas para votar en la ciudad. Hay que ver si votan o no. Claro. Bueno, una vez que voten, esto es como todas las cosas. El voto, ahora hay un tema desde el punto de vista estadístico que el nuevo sistema en realidad perjudica las estadísticas, ¿no? Ahora no va a haber más mesas femeninas y mesas masculinas. Va a haber mesas, ya hay mesas únicas. Y bueno, si uno analiza el voto femenino a lo largo de la historia, en diferencia con el voto masculino, puede sacar, por ejemplo, en el año 1983, sobre todo en las provincias donde ganó el peronismo, Alfonsín sacó muy buenos resultados en las mesas femeninas, pero no en las masculinas. Digamos, gran parte del triunfo de Alfonsín en el 83 es el voto de la mujer. Ahora vos no vas a saber en una mesa si los que votaron son hombres o mujeres. Entonces, al efecto estadístico, no es un dato menor si vota o no vota la mujer. Evita lo entendió muy bien en el año 52, Perón es reelecto con el voto femenino que vota por primera vez. Entonces, digo, no son cuestiones menores, ¿no? Pero cualquier cosa del sistema electoral produce un efecto, esto es lo que la gente tiene que entender, ¿no? No hay situación neutra en esto. Muy bien, salimos un poquito ahí, Tano, ¿te parece? Sí. La última pregunta que le hacemos, porque ya nos tenemos que ir. Sí. ¿Te gusta futbolísticamente preguntar la cancha inclinada? La cancha inclinada, ¿qué es? ¿A qué se llama la cancha inclinada? De los 135 municipios bonaerenses, yo creo que 90 y pico de ellos
hubo reelección del partido que estaba en el gobierno. Es decir, quien es oficialismo, no importa si eran radicales, peronistas o lo que fuere, cancha inclinada se denomina aquella situación en donde es muy difícil para el adversario, que no es oficialismo, que se produzca la alternancia de partidos políticos. En general, quien está en el gobierno es reelecto. Por supuesto, además, vos tenés las reelecciones de aquellos que son familiares o amigos, lo que fuere, que eso es además otra cuestión, la reelección dentro de la propia familia. Pero digamos, si vos tenés una intendencia peronista, es muy raro que cambie de bando. Si tenés una intendencia conservadora, es muy raro que cambie de bando. Si tenés una intendencia radical, es muy rara que cambie de bando. Entonces, de los 135 municipios bonaerenses, más de 96 creo que son, no tengo acá el dato exacto, volvió a ganar el mismo partido que estaba. Entonces, a eso se llama cancha inclinada, la dificultad que tienen las oposiciones a poder voltear la cancha. Por eso es término futbolístico, es como si en los primeros 10 minutos del partido te meten 2 goles. Bueno, por supuesto, de 90 minutos de juego te quedan 80 para remontar y vos me podrías decir, pero Lucio, van solo 10 minutos, me quedan 80 sí. Para empardar el resultado y voltear el resultado. Por supuesto que se puede hacer, pero no me diga que no es muy fiero que en los primeros 10 minutos ya tenga 2 goles metidos en el arco. Eso se llama el pueblo de Formosa que vos contabas, ¿no? Con una sola escuela. En Formosa, digamos, hay 3 provincias argentinas que tienen reelección indefinida. Formosa, Santa Cruz, Lucio, y Catamarca. Perdón, nos tenemos que ir. Bueno. Así que bueno, muchas gracias, un placer de que esté con nosotros. A ustedes por invitarme. Gracias, la verdad. Cuando quieran seguir hablando de estas cosas, seguramente. No tengo inconveniente. ¿No, Claudio Por supuesto, por supuesto. Bueno, Claudio, nos vemos el domingo. Hasta el domingo. Bueno, señores, terminamos nuestro programa. Ya viene Viviana Canosa con un día de domingo. El domingo tal vez más feliz de todos los argentinos. Claro que sí. Chao, nos vemos.